Capítulo 7. Miércoles, 3:35 p.m. Cuando tomó la decisión de ponerse su máscara de nuevo, Peter esperaba que las cosas fueran como en Nueva York. Detener a unos cuantos criminales menores, ayudar a ancianitas a cruzar la calle, o regresarle su globo a un niño que se le había resbalado de sus manos. Cosas típicas de un vigilante adolescente. Pero Peter no tomó algo en cuenta. Esto no era Nueva York. Esto era Gotham. Y si Máscara Negra no había sido suficiente, esta ciudad le tenía varias sorpresas. Desde un hombre disfrazado de lápiz, dos sujetos gordos que parecían salidos del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, hasta un tipo que se hacía llamar el Rey de los Condimentos, cuyas armas principales eran dos cañones que disparaban salsa de tomate y mostaza. Ese en especial lo había molestado mucho, ya que la mostaza que le disparó, le había causado una terrible irritación en la piel, provocándole una terrible reacción alérgica. Y lo peor, era que tuvo que desechar su traje casero de Spider-Man. Ya que, y sin importar cuántas veces lo lavara, o cuánto desodorante le rociara encima, el olor de la mostaza nunca desapareció. Incluso él apestaba a mostaza. Debido a esto, Peter tuvo que gastar el poco dinero que había ahorrado para comprar ropa de segunda mano, para hacerse otro traje casero de Spider-Man. Y si eso no fuera suficiente, tuvo que aguantar las burlas y risas de sus compañeros de escuela, debido a que olía como un hot dog gigante. Incluso ese tipo Clayton Cole se había burlado de él. Como si tenerlo encima de él toda la semana, debido a los exámenes hubiera sido suficiente. Hasta sus amigos se rieron de él. Aunque Bárbara, actuando como la hermana mayor de Stephanie, detuvo sus burlas, lo cual, lo agradecía muchísimo. Tras acabar las clases del día, el grupo de amigos se encontraban a las afueras de la escuela, ya que estaban esperando su transporte. Esto debido a que la reunión del grupo de estudio sería en la casa de Tim, o en otras palabras, hoy, Peter, Bárbara y Stephanie visitarían la mansión Wayne. Oye Tim, ¿está bien que vayamos a la mansión Wayne? Digo, si le pediste permiso al señor Wayne, ¿verdad? Preguntaría Bárbara un poco nerviosa. Claro que le pedí a Bruce, al señor Wayne permiso para llevarlos a la mansión. Le dije que solo estudiaríamos para el examen, y acepto de inmediato. Respondería Tim con una sonrisa en el rostro. A pesar de su sonrisa, Tim estaba un poco preocupado debido a lo que había pasado en su último caso. Hace unos días, Bruce se había puesto en contacto con Jason, el cual lo informó acerca de los contratos de asesinato. El segundo Robin, ahora conocido como Red Hood, le había dicho que esos contratos solo podrían eliminarse de tres maneras. La primera, era que alguien cumpliera el contrato y que cobrara la recompensa. Lo que significaba que Spider-Man tenía que estar muerto para eso. Lo cual, no era la idea. La segunda, era que la persona que había solicitado el contrato de asesinato, lo cancelara. Esta fue la opción que Tim y Bruce habían intentado tomar. Por lo que Batman y Robin le habían hecho una visita a Roman Sionis a la prisión de Iron Heights. Y a pesar de que Sionis estaba lisiado, esto no detuvo a Batman para usar su método favorito de interrogación, los puños. Y luego de unos cuantos golpes, la boca de Sionis se aflojó, literalmente y figurativamente, ya que Batman le había tumbado unos cuantos dientes antes de que decidiera hablar. Este les había dicho que, si bien era su dinero, él no había solicitado el contrato personalmente, ya que esto se lo había encomendado a Tobias Marrow, su abogado. Tras obtener esta información, Bruce y Tim habían comenzado a buscar a Marrow. Y desafortunadamente, no les tomó mucho tiempo encontrarlo. Roman Sionis era un hombre que no le gustaban los cabos sueltos, por lo que decidió eliminar a su abogado, usando un método bastante efectivo, pero atroz. Resulta que a manera de liquidación, Sionis le había enviado a Marrow una caja de calonis con sabor a veneno. Y lo peor, es que lo había compartido con su familia. La escena del crimen fue algo horrible de ver. Un cargo más para la larga lista de crímenes de Máscara Negra. Aunque Tim dudaba que a Sionis le importara, después de todo, no saldría de Iron Heights en un largo tiempo. Que eran unos años más a su condena. Después de todo, esperaría sentado. Y la tercera, y última opción, era que el contrato de asesinato expirara. Como toda buena oferta, tenía su fecha de caducidad. Una semana. Una semana era el tiempo que Spider-Man tendría un blanco en la espalda. El contrato de asesinato había sido solicitado el día domingo de la semana pasada, el día que Roman despertó del coma.
Eso quería decir que solo faltaban 4 días, contando el día de hoy, para que el contrato expirara. Aunque esto era un arma de doble filo. Ya que, y al acercarse la fecha límite, eso incitaría a más criminales a tomar medidas desesperadas para intentar cobrar la recompensa. Los últimos informes del GCDP indicaban del aumento del crimen en Old Gotham. Incluso, comenzaban a aparecer algunos de los villanos menores a los que Batman y Robin habían enfrentado en el pasado. Tim sintió pena por Spider-Man por haber tenido que enfrentarse contra el rey de los condimentos. La primera vez que él lo enfrentó, su traje apestó a mostaza por una semana. Pero, a medida que llegara el fin de semana, otros supervillanos podrían interesarse por la recompensa por la cabeza de Spider-Man. Por eso era importante encontrarlo lo más pronto posible. Y luego de la terrible primera interacción entre Batman y Spider-Man, Tim tenía la responsabilidad de hablar con Spider-Man. Para esto, Tim había investigado las apariciones de Spider-Man, descubriendo que la mayoría de estas, si no que todas, fueron en Old Gotham. Por lo cual, Tim había hackeado varias cámaras de seguridad por toda Old Gotham, con la intención de que, y en el momento en el que alguna de las cámaras lo captaran, Tim, bajo su identidad enmascarada, Robin, fuera a buscarlo e informarle sobre su situación en cuanto a la recompensa por su cabeza. Pero el único problema con esto, es que tenía que esperar a que Spider-Man apareciera. E incluso, eso solo sería la primera parte del trabajo. Ya que, y tras ver las grabaciones del Batimóvil, y debido a su primer encuentro con su mentor, dudaba que Spider-Man se sentaría para hablar tranquilamente con él. Y mientras esperaba, Bruce lo había obligado a estudiar para el examen de la Academia de Gotham. Tim estaba molesto por esto, ya que no necesitaba estudiar para un examen que podía aprobar con puntuación perfecta y estando medio dormido. Si bien, disfrutaba pasar tiempo con sus amigos, él sabía que había momentos para ser Tim Drake, el estudiante estrella de la Academia de Gotham y el protegido de Bruce Wayne, y cuando ser Robin, el compañero de Batman. Luego de esperar algunos minutos a las afueras de la academia, un auto que parecía una mezcla entre una limusina y un auto clásico, se detendría justo delante del grupo de adolescentes. De este, saldría un hombre vestido con un elegante traje de mayordomo, bigote recortado y con una mirada que reflejaba calma, pero a la vez disciplina. El hombre se acercaría al grupo, y haciendo una leve reverencia, este diría: «Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alfred Pennyworth. Y hoy seré su chofer». «Oh, con que tú eres el famoso Alfred. Tim te mencionó muchas veces», diría Stephanie emocionada. «Es un gusto conocerlo por fin, señor Pennyworth», diría Bárbara. «El gusto es mío, señorita Gordon. Por favor, entren al auto, de lo contrario no podré llevarlos a la mansión Wayne», diría Alfred mientras abría una de las puertas traseras de la limusina. Tras un viaje en limusina, el grupo de amigos llegaría a los terrenos de la familia Wayne. Decir que los terrenos que rodeaban la mansión Wayne eran extensos, sería quedarse corto. Había tanto espacio como para construir un estadio de fútbol, y aún quedaría espacio suficiente como para construir una plaza comercial, además de la mansión. Y hablando de esta, la mansión era sorprendente por sí sola. Era enorme, y su arquitectura gótica europea antigua era impresionante de ver. Parecía un castillo que encontrarías en las páginas de los libros de historia. La mansión Wayne fue construida casi al mismo tiempo de la fundación de la ciudad de Gotham, hace más de 200 años, por uno de los antepasados del único miembro vivo de la familia Wayne. Por lo que era fácil decir que los Waynes y la ciudad de Gotham eran como uña y mugre. Aunque Peter dudaba que Bruce Wayne tuviera mugre en sus uñas. Pero Peter saldría de su asombro tras escuchar la voz de su amiga Bárbara, la cual lo estaba llamando. «Peter, ¿estás bien?» «¿Eh? Oh, sí. Estoy bien», respondería Peter un poco apenado. «Déjalo unos minutos más, Bárbara, sabes que los hot dogs necesitan su tiempo en el asador para que estén en su punto». Se reiría Stephanie. Bárbara la miraría con molestia y le diría: «Stephanie, deja de hacer chistes de hot dogs, no dan risa». «Oye, no es mi culpa que huela a uno. Por su culpa tengo hambre», le respondería Stephanie. La discusión de las dos chicas sería interrumpida por el mayordomo de la familia Wayne, el cual, y sin dejar de mirar el camino por donde conducía la limusina, diría: «Si lo desea, señorita Brown, podría preparar algunos hot dogs para el almuerzo». Los ojos de la rubia se iluminarían con emoción, y diría: «¿En serio? Muchas gracias, Alfred».
Alfred, por favor, no la malcries. Ya tenemos suficientes problemas con su actitud actual, no empeores las cosas. Diría Tim con una risa entre dientes. Esto haría que todos, menos Stephanie y Alfred, aunque por diferentes razones, comenzaran a reír. Luego de unos minutos más, el auto se detendría en la entrada de la mansión Wayne, tras lo que el mayordomo bajaría del auto y le abriría la puerta a los jóvenes que viajaban en la parte trasera de la limusina. Jóvenes Parker, Gordon y Brown, les doy la bienvenida a la mansión Wayne. Diría el mayordomo mientras le abría las puertas de la mansión a los nuevos visitantes. Si el exterior de la mansión era impresionante, el interior lo era mucho más increíble. Lo primero que vio Peter al entrar a la mansión Wayne, fue el gran salón principal. El piso era de mármol pulido, con muebles elegantes decorando la estancia, y claro, la gran escalera que llevaba al piso superior, el cual, estaba decorada con una alfombra roja. Sin duda, esta era una lujosa mansión. Como si estuviera en una clase, Stephanie levantaría la mano, y una vez habiendo llamado la atención del mayordomo, le preguntaría. Disculpe, señor Alfred, ¿dónde está el señor Wayne? Esta era la misma pregunta que tenían Peter y Bárbara, los cuales, les parecía raro que el dueño de la mansión no estuviera aquí para recibirlos. Ante la pregunta, Alfred respondería con su típico tono monótono. El señor Wayne no se encuentra en la mansión en estos momentos. Y para complementar, Tim diría. Bruce, quiero decir, el señor Wayne se encuentra trabajando en un proyecto en la Torre Wayne, o al menos eso creo. Esto en parte era verdad, aunque su proyecto no estaba relacionado con empresas Wayne. Ya que, y tras su último encuentro con Spider-Man, Bruce quería crear un disolvente en aerosol para desintegrar la telaraña de Spider-Man en cuestión de segundos. Con esto, Tim esperaba que Bruce quitara de su baticinturón el repelente para tiburones, que si bien les había sido útil en una situación, Batman continuaba llevándolo en su cinturón de herramientas. Incluso lo obligaba a tenerlo en su propio cinturón de herramientas, en caso de emergencias. Ahora Tim se arrepentía por haberle recomendado a Bruce esas películas de Sharknado. Alfred se pondría por delante del grupo de adolescentes, y les diría. Bueno, si me disculpan, debo de atender mis deberes en la mansión. Si necesitan algo, solo llámenme. Tras eso, el mayordomo de la mansión se separaría del grupo de jóvenes. Y luego de unos segundos, y tras que Alfred se fuera, Stephanie se acercaría a Tim, y le preguntaría. Oye Tim, ¿y dónde están los otros mayordomos y sirvientas? ¿Otros mayordomos? Preguntaría Tim confundido. ¿Eh? No me digas que Alfred es el único mayordomo aquí. Preguntaría Stephanie confundida. Bueno, sí. Alfred es el único trabajador en la mansión. Respondería Tim tranquilamente, como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Qué? Exclamarían Peter, Bárbara y Stephanie sorprendidos por la respuesta de su amigo. Viejo, esta mansión es enorme, ¿cómo es que solo hay un mayordomo? ¿Acaso se encarga de todo él solo? Podrían denunciar a Bruce Wayne por explotación laboral. Diría Stephanie un poco exaltada. Tranquilos, Alfred es más que capaz de encargarse de la mansión él solo. Además, por lo general, no tiene mucho que hacer. El señor Wayne está casi todo el día en la Torre Wayne, supervisando los proyectos de la compañía. Básicamente él se encarga de atenderme solo a mí la mayoría del tiempo. Diría Tim, intentando calmar a sus amigos. Tras convencer a sus amigos de que no llamaran a derechos humanos, Tim llevó a sus amigos al estudio. La biblioteca de la mansión, la cual, y al igual que el resto de la mansión, era impresionante. La biblioteca estaba ubicada en el lado este de la mansión. Era un gran y ancho pasillo de 2 niveles, en los que en ambos, habían filas y filas de estantes llenos de libros, y en el primer nivel, había algunos muebles y mesas, para que aquel que quisiera pasar un tiempo aquí, pudiera hacerlo de la manera más cómoda posible. El grupo se sentó en una mesa con varias sillas alrededor, y luego de sacar sus propios libros, los jóvenes comenzaron a estudiar. Mientras tanto, en otro lugar. Un autobús llegaría a la central de autobuses a las afueras de la ciudad de Gotham. De esta, bajaron varias personas, de entre estas, había una persona de estatura media-baja, la cual, estaba vestida toda de negro y una capucha cubría su cabeza, ocultando completamente su rostro. Llevaba una mochila en su espalda y una maleta deportiva en su mano derecha.
A diferencia de los otros pasajeros, los cuales formaban una fila para solicitar un taxi para viajar a la ciudad de Gotham, la persona encapuchada comenzó a caminar por la carretera que la llevaría directamente hacia la ciudad. Y casi una hora después, el encapuchado había cruzado el puente, llegando a la ciudad de Gotham. Pero no se detuvo ahí, continuó caminando como si estuviera dando un paseo por el parque. Luego de un poco de tiempo más, el encapuchado llegaría al distrito de Crime Alley. Esta persona entraría a un callejón oscuro para tomar un atajo, pero cuando estaba en medio del callejón, varios hombres saldrían de entre las sombras por ambas partes del callejón. Vaya, parece que tenemos a un turista perdido, diría uno de los hombres al ver las mochilas que llevaba la persona encapuchada. Aquí en Gotham, tenemos la tradición de ayudar con el equipaje a los turistas. Así que, si fuera tan amable, ¿podría darnos sus maletas?, diría el hombre que parecía ser el líder de la banda de ladrones. El mismo hombre se acercó a la persona vestida de negro y le quitaría la capucha de la cabeza, revelando que esta persona era una mujer joven, con rasgos asiáticos, y con el cabello corto y negro. Vaya, qué sorpresa. Quizás puedas ser una buena chica y entretenernos un poco, diría el líder de los asaltantes. La mujer dejaría caer la maleta que cargaba en su mano, para luego levantar ambas manos para colocarlas en el rostro del criminal. Vaya, parece que entiendes rápido, diría el ladrón, comenzando a reír entre dientes. Pero de un momento a otro, el sonido de la risa del ladrón se detendría abruptamente, siendo reemplazado por el sonido de algo rompiéndose. Los otros ladrones se quedarían congelados en su lugar, ya que apenas podían comprender lo que había pasado. Esto debido a que todos veían claramente cómo la cabeza de su amigo había girado de una manera antinatural, con su cuello retorcido como si fuera un resorte. Un segundo después, el cuerpo del ladrón caería al suelo, causando un ruido seco al golpear el suelo. El evento tardó un poco en ser procesado en el resto de la banda de ladrones, y cuando lo hizo, estos actuaron. «Maldita zorra», gritaría uno de los asaltantes, mientras sacaba una navaja de bolsillo. El ladrón armado se abalanzaría hacia la chica con intención de apuñalarla, pero esta, con un rápido movimiento, le arrebataría el puñal al hombre, y con esta misma arma, le cortaría el cuello. El asaltante caería al suelo, mientras intentaba inútilmente detener la sangre que se derramaba por el corte en su cuello. Luego de retorcerse en el suelo por varios segundos en agonía, el criminal se quedó quieto en el suelo, rodeado de un charco de su propia sangre. Si ver morir a uno de los suyos fue suficiente para asustarlos, ver caer a otro fue la señal que necesitó el grupo de asaltantes para entender que permanecer aquí e intentar robarle su dinero a la pequeña mujer había sido la peor idea de sus vidas. Tras que el grupo de asaltantes saliera corriendo del callejón, la mujer limpió la sangre de su nuevo puñal y lo guardó en su bolsillo. Caminó por encima de los cadáveres de los dos asaltantes que había matado, recogió su maleta, y continuó su camino tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Unos minutos después, la mujer llegó a un hotel barato y rentó una habitación sencilla. Dejó caer su equipaje en el suelo y se sentó sobre la cama de su habitación. Era dura y estaba sucia, pero ella había dormido en peores lugares antes. Tras darse unos segundos para descansar, la mujer se levantó de nuevo, después, sacó un teléfono de su bolsillo, marcó el único número guardado en él, y esperó. Luego de varios pitidos, se escuchó la voz de un hombre del otro lado de la llamada. ¿Ya llegaste a Gotham? La mujer hizo un leve gemido a manera de confirmación. Bien. Ahora, tengo otro trabajo para ti. No es la gran cosa, pero la paga es buena. Dinero fácil, diría la voz en el teléfono. Luego de unos segundos, la voz del hombre diría: Orphan. Tu siguiente trabajo será matar al vigilante conocido como Spider-Man.